La segunda parte de esta conferencia trata sobre el movimiento mundial para poner fin a la Guerra Fría. El movimiento comenzó el 11 de noviembre de 1965. En este día se lanzó la Liga de Ilustración Anticomunista. Al principio no se llamaba Federación para la Victoria sobre el Comunismo. Primero el Padre Verdadero lanzó la Liga de la Ilustración Anticomunista y el 13 de enero de 1968 estableció la Federación Internacional para la Victoria sobre el Comunismo. El 1 de mayo de 1972 también se formó la Federación Internacional para la Victoria sobre el Comunismo en Japón. El 7 de junio de 1975 se llevó a cabo en la isla de Yoido la Marcha Mundial por la Libertad de Corea con 1.2 millones de participantes. Antes del Rally Mundial, Corea del Norte estaba en la misma situación que durante la Guerra de Corea. Corea del Norte estaba preparada para la guerra, por lo que Corea del Sur se enfrentaba a una situación muy peligrosa. Antes de eso estuvo el incidente de Kim Jin-jo. En enero de 1968, 31 guerrilleros armados pertenecientes a la Oficina de Reconocimiento de la Agencia de Seguridad Nacional de Corea del Norte se infiltraron en Corea del Sur. Este grupo, bien entrenado de fuerzas especiales, cruzó las montañas detrás de Cheongwa-dae, la Casa Azul, residencia del presidente de Corea del Sur. Estuvieron a punto de asesinar al presidente Park Chung-hee. Su plan era asesinar al presidente Chung-hee Park e interrumpir por completo al gobierno de Corea del Sur. Esta infiltración no fue planeada de la noche a la mañana. Fue planeado en etapas, como el comunismo se expandió, apoyado por la Unión Soviética, y Kim Il-sung tomó esta decisión con confianza. Los padres verdaderos defendieron a la República de Corea, que estaba en tal crisis, a través de la Marcha Mundial por la Libertad de Corea. Miembros del movimiento de unificación de todo el mundo viajaron a Corea para trabajar como parte de la Cruzada Internacional One World en esta campaña para salvar a Corea. En septiembre de 1975, el Jocheon-ryong Chuseok Sanmari Club llegó a Corea. Además, alrededor de 1.000 personas fueron a los Estados Unidos para recibir capacitación. La Iglesia de la Unificación pagó por estos programas de capacitación. En octubre de 1980 se inauguró CAUSA, la Confederación de Asociaciones para la Unidad de las Sociedades de las Américas. CAUSA se mencionó anteriormente y era una organización destinada a prevenir el comunismo en América del Sur, que luego expandió el alcance de sus actividades a América del Norte. AULA, la Asociación para la Unidad de América Latina, fue fundada en 1983. Sobre esta base, el fin del comunismo podría declararse en agosto de 1985. El Padre Verdadero llamó al Dr. Kaplan a Danbury y le dijo que declarara el fin del comunismo. Ya tenía una hoja de ruta paso a paso para vencer al comunismo. Se le ocurrió y lo llevó a cabo. La desaparición del comunismo en el futuro ya estaba decidida. En el momento en que se declaró el fin del comunismo, el Padre Verdadero declaró con confianza que el comunismo duraría menos de 5 años. ¿Qué pasó 5 años después? El Padre Verdadero se reunió con Gorbachev en 1990. Había predicho con precisión el número exacto de años. Se reunió con Gorbachev en 1990. Sobre el fundamento del movimiento de ilustración anticomunista, se estableció la Federación Internacional para la Victoria sobre el Comunismo. El número de personas que asistieron a las manifestaciones o a las marchas de la Federación Internacional fue de 150.000. En ese momento se construyeron centros de formación a nivel nacional. Los centros de formación centrales estaban en la provincia de Gyeonggi, en Yongjin y Sutaekri, en lo que es ahora Guri. Se crearon institutos de capacitación de la victoria sobre el comunismo adicionales en las principales ciudades del país y se brindó educación nacional a gran escala. Además, comenzaron las manifestaciones de la victoria sobre el comunismo. A
A través de la Federación Internacional, el Padre Verdadero enseñó a los ciudadanos de Corea la ideología para vencer al comunismo y los preparó para la elección general, que tendría lugar en el proceso de reunificación entre las dos Coreas en el futuro. El mayor fruto del movimiento de la Federación Internacional para la Victoria sobre el Comunismo en Corea fue la Marcha Mundial por la Libertad de Corea en 1975. El 7 de junio de 1975, 1.2 millones de personas se reunieron en Yeouido, en la plaza Yeouido. Esta fue la primera vez en la historia de la República de Corea que se llevó a cabo un evento tan grande. Detrás del área de concentración se puede ver el edificio de la Asamblea Nacional de Corea. El sitio de reunión es el lugar que el padre designó para la sede mundial misionera. Fue una enorme multitud. En ese entonces no había otros edificios en el área, solo el edificio de la Asamblea Nacional. La Marcha Mundial por la Libertad de Corea, con 1.2 millones de participantes, fue un gran éxito. Los participantes de la conferencia y los ciudadanos escucharon las poderosas palabras del Padre Verdadero sobre cómo superar la amenaza de la guerra y el comunismo. En ese momento, el padre enfatizó que Kim Il-sung tenía una gran ambición de invadir y que Corea del Sur, la patria de la fe, debe ser protegida por la fe y la voluntad de Dios. Todos en la audiencia decidieron unirse al ejército de voluntarios si estallaba la guerra. Si estallaba la guerra, todos decían que tomarían las armas. Así decididos estaban. Esto fue una sorpresa para Corea del Norte, que había tratado de comunizar el sur. Recibieron el mensaje de que si hacían el movimiento equivocado habría serios problemas. Jóvenes de todo el mundo, miembros de la Cruzada Internacional One World, vinieron y trataron de resolver problemas a nivel internacional a gran escala. Desde ese punto de vista, fue el Rally Mundial de Yeouido lo que hizo que Corea del Norte cambiara de opinión. El mundo que dice que hay Dios está del lado de Dios. El mundo donde no hay Dios es el mundo de Satanás y es un mundo indecente. El resultado del compromiso entre estos dos mundos determinará la existencia de Dios. Por lo tanto, esta lucha contra el comunismo se convierte en la batalla por Dios. Se fundó la rama japonesa de la Federación Internacional para la Victoria sobre el Comunismo, el país de Japón, mientras alberga a Jocheon-ryong y Mindan, desempeña el papel de la madre nación. La protección de Japón también es importante. Si cae el país padre, cae también el país madre. Es por eso que tenemos que lanzar un movimiento para proteger a Japón en el contexto de la nación padre y la nación madre, a través de la Federación Internacional para la Victoria sobre el Comunismo. Mindan debe estar unido y luego con Mindan como eje principal, Jocheon-ryong debe unirse para restaurar el derecho del hijo mayor y el reino de los hermanos. La Federación para la Victoria sobre el Comunismo se lanzó en Japón el 1 de abril de 1968. El Padre Verdadero inició una campaña en las calles que funcionó principalmente en distritos universitarios hasta la década de 1970. Como se mencionó anteriormente, dieron conferencias sobre el principio divino cerca de las universidades japonesas, especialmente en la Universidad Chosun, que está conectado a Jocheon-ryong. Aunque los estudiantes fueron golpeados, testificaron sobre el Padre Celestial y los Padres Verdaderos. El Padre Verdadero declaró que el mundo no debe seguir las ideas comunistas. Además, se llevó a cabo la Convención de la Liga Mundial Anticomunista y se invitó a los representantes de Jocheon-ryong a visitar Corea, su país natal. El plan era elegir a 1000 personas, pero al principio nadie quería ir. Sin embargo, uno por uno fueron convencidos. El norte y el sur son hermanos, entonces tenemos que ir, como si visitáramos a nuestra propia gente. Siguiendo la sugerencia del Padre Verdadero, se eligieron 1000 personas. Todos ellos, las 1000 personas, fueron a los Estados Unidos para recibir formación ideológica. ¿Qué tipo de ideología aprendieron? El principio divino. Recibieron entrenamiento del principio divino. Los coreanos japoneses de Jocheon-ryong fueron a los Estados Unidos para recibir educación. Anteriormente solo habían recibido educación de Corea del Norte. Luego escucharon las conferencias del principio divino del Padre Verdadero y entendieron qué dirección debían seguir.
Después de ser educados, regresaron a Japón. Por primera vez en la historia, 1000 representantes de Jocheon-ryong visitaron Corea, su país de origen. Las actividades para poner fin a la Guerra Fría continuaron durante las décadas de 1970 y 1980. El fin del comunismo fue declarado en 1985. Esto puede verse como la restauración de la pérdida del fundamento del Mesías en 1945. En ese momento, los grupos espirituales cristianos estaban destinados a dar testimonio del Padre verdadero como el Mesías. Sin embargo, no cumplieron con su misión de Juan Bautista debido a la ignorancia y la desconfianza. Además, 7 naciones providenciales centradas en el cristianismo tuvieron que cooperar entre sí, centradas en las Naciones Unidas con el Padre verdadero, y la Segunda Roma, que es Estados Unidos. Los 3 países que instigaron la Segunda Guerra Mundial, el reino Caín y los 3 principales que se opusieron a ellos, el reino Abel, deberían haber reconocido al Mesías además de Corea, pero no pudieron. Fue entonces cuando el Padre verdadero emprendió su curso en el desierto que duró hasta 1985. Corea se dividió trágicamente en norte y sur y el comunismo ateo se expandió y ganó el control. El predominio del ateísmo, centrado en la Unión Soviética y China, condujo al comunismo mundial en 1985. Sin embargo, la situación cambió a través de la Federación Internacional para la Victoria sobre el Comunismo y el trabajo por la reunificación de Corea, dirigido por los padres verdaderos. Al final del curso de 40 años en el desierto, el Padre verdadero ganó la batalla en Danbury. Comenzó una nueva era para la creación del reino de Dios. El Padre verdadero proclamó el día de la victoria total y celebró una ceremonia especial de agua sagrada el 16 de agosto de 1985. Como mencioné anteriormente, la declaración del fin del comunismo tuvo lugar en Ginebra el 13 de agosto de 1985. 70.000 personas asistieron a los programas de capacitación de causa. Además, el Padre verdadero educó a los líderes religiosos y políticos a través del pensamiento de unificación y la capacitación de la victoria sobre el comunismo. Había 3 pilares en el trabajo del Padre verdadero para poner fin a la Guerra Fría. En primer lugar, fue la Asociación Mundial de Medios. Reunió a periodistas de todo el mundo y les mostró la dirección para el futuro. Mostró el panorama general del papel de los medios de comunicación. También se crearon canales de comunicación con la Unión Soviética a través de los periodistas. 2 importantes empresas de medios soviéticas enviaron a 12 personas a la Conferencia Mundial de Medios. Intercambiaron opiniones mutuas y se sintieron motivados a realizar una conferencia de prensa en Moscú, la Unión Soviética. Después de todo, Causa brindó educación ideológica. Nos dice de qué se trata el comunismo. El pensamiento ala de cabeza es el principio de Dios, ni de izquierda ni de derecha. La creación del hombre debe ser restaurada a Dios, el Padre original que creó al hombre. Tales argumentos están centrados en la idea de unificación. Los comunistas fueron derrotados por el pensamiento ala de cabeza. El pensamiento de izquierda solo puede ser un eje con el materialismo. Además, las naciones democráticas estaban en crisis, tenidas de decadencia y militarismo. En esa situación, el Padre verdadero abogó por el diosismo. Es un pensamiento del ala de cabeza que puede unir el reino Caín y el reino Abel en una hermandad, no de izquierda ni de derecha. La educación de la victoria sobre el comunismo se llevó a cabo en América del Norte y del Sur, centrándose en el pensamiento ala de cabeza. Criticó la confusión del materialismo y el egoísmo. El Washington Times jugó un papel muy importante en el fin de la Guerra Fría. El Padre verdadero estableció el Washington Times durante este tiempo de crisis y apoyó a la administración de Reagan, que representa a los conservadores. En 1980, Reagan fue finalmente elegido, como esperaba el Padre verdadero. Estados Unidos se convirtió en el objetivo de la expansión comunista. El Washington Times apoyó a Reagan durante su mandato como el 40 presidente de los Estados Unidos. Se consideraba muy poco probable que Reagan, una ex estrella de cine, ganara la presidencia. El Padre verdadero hizo que Newsworld reportara el día de las elecciones prediciendo una victoria aplastante para Reagan.
Reportar la victoria de Reagan como un hecho influenció a los estadounidenses cuando acudieron a las urnas. El padre verdadero le dijo al personal de News World que este titular era tan importante como si la Tercera Guerra Mundial estuviera ocurriendo mañana. Les dijo que debían proclamar una victoria aplastante de Reagan en la primera plana. Reagan fue elegido sobre la base del poder espiritual del Padre verdadero y sobre la base del trabajo del mundo espiritual. El Padre verdadero creó la Asociación Mundial de Medios y reunió a periodistas de todo el mundo. Periodistas occidentales visitaron las repúblicas de la Unión Soviética e interactuaron con periodistas soviéticos. Luego los Padres verdaderos fundaron el Consejo Cumbre para la Paz Mundial. El Consejo Cumbre reunió a ex y actuales jefes de Estado, ganadores del Premio Nobel y otras figuras prominentes. En abril de 1990 se celebró en Moscú una conferencia combinada que incluía el Consejo Cumbre para la Paz Mundial y la Conferencia Mundial de Medios. Para influir en el mundo era importante conectar las mentes de los principales líderes de esa época con las enseñanzas del Padre verdadero. El Padre verdadero reunió a estos líderes porque entendió que los líderes podrían regresar a casa después de la conferencia y la fortuna celestial podría mover sus países. La actividad de la prensa basada en el Washington Times durante este tiempo fue muy importante. Había una historia detrás del encuentro con Gorbachev. En aquel entonces, Alexander Bet Smerto-Rif era el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética. En su libro La tragedia soviética, habla del Padre verdadero, diciendo que la SDI, la Iniciativa de Defensa Estratégica, anunciada en marzo de 1983 por Reagan, conmocionó a la Unión Soviética y contribuyó a la decisión de Gorbachev de retirarse de la línea de confrontación militar. El Washington Times contribuyó directamente al éxito de la política de la SDI y la política de la SDI influyó en Gorbachev. Esto es lo que hizo el Padre verdadero. El comunismo barrió Asia con armas convencionales y se apoderó de toda Europa del Este. Mientras la globalización estaba en marcha, el gobierno de Reagan anunció su política de la SDI y el Washington Times la apoyó cuando la oposición era fuerte. La Unión Soviética trató de comunizar al mundo entero, incluido a Estados Unidos, desarrollando mejores armas, pero con la iniciativa de la SDI se dieron cuenta de que tal estrategia no podía funcionar, y esto fue un gran shock. Incluso si desarrollamos armas estratégicas avanzadas, serán inútiles contra la respuesta de Estados Unidos. América ya lo ha desarrollado. Eso es lo que decidió la Unión Soviética. Además, en ese momento, la Unión Soviética no estaba en una buena situación económica y no podía competir con los Estados Unidos en una carrera armamentista infinita. Esta es la confesión del presidente Gorbachev. Si Reagan y él no hubieran firmado un acuerdo de desarme y normalizado las relaciones entre los dos países, es difícil imaginar lo que hubiera pasado desde entonces. Y Gorbachev y Reagan no habrían logrado tales resultados si la Unión Soviética no hubiera iniciado una política de reforma y apertura. Fue la SDI lo que condujo a las negociaciones de desarme. Convenció a los soviéticos de que la militarización sería inútil. La SDI podría contrarrestar cualquier ataque con misiles, podría interceptar todo en el aire. Las negociaciones de desarme habían comenzado. ¿Y cuál es el próximo camino a seguir? Se promovieron la perestroika, la reforma y la glasnost, la apertura, para contrarrestar los problemas de su economía comunista. La Unión Soviética introdujo el sistema de economía de mercado y trató de restaurar su poder nacional. La actividad de los medios de comunicación del Washington Times desempeñó un papel importante en la prevención de la oposición comunista y el terrorismo. Había 3 líderes que el régimen comunista quería asesinar. El primero fue el presidente Reagan, el segundo era el Papa y el tercero era el Padre verdadero. Reagan era un comunismo
Reagan era un comunismo conservador y odiado. Ya había sido educado en nuestros pensamientos. Por eso sabía que el comunismo no funcionaría. Desde el punto de vista de la Unión Soviética, el primer objetivo de la eliminación fue Reagan, el segundo fue el Papa. En ese momento, el Papa se sorprendió de que los sacerdotes católicos en América del Sur se vieran afectados por el comunismo. La Iglesia estaba perdiendo su carácter religioso. El Papa fue un gran obstáculo para la expansión del comunismo. Eso convirtió al Papa en el segundo objetivo. Pero al que más temían los comunistas era el Padre verdadero, porque la ideología y las prácticas que pueden derrotar al comunismo se originaron en el Padre verdadero. Primero querían que el Padre verdadero fuera deportado de los Estados Unidos, el centro de la actividad mundial. Debido a sus esfuerzos para que lo echaran, el Padre verdadero caminó por el camino del sufrimiento de Danbury. Intentaron aislarlo. Además, intentaron asesinar al Padre verdadero a través de las fuerzas enemigas. Afortunadamente, estos intentos terminaron fracasando debido a la captura de las fuerzas enemigas antes de que pudieran actuar. Se encontró un explosivo en la cajuela de un automóvil perteneciente a un grupo enemigo y el objetivo, el asesinato, fue el Padre verdadero. Me gustaría hablar de la Conferencia de Asociaciones para la Unidad de las Sociedades de las Américas, CAUSA, y la Asociación para la Unidad de América Latina, AULA. Si América del Norte, que se basa en el protestantismo, se llama Abel, entonces América Central y del Sur, donde la influencia católica es grande, es Caín. Si América del Norte, que se basa en el protestantismo, si América del Norte, que se basa en el protestantismo, si América del Norte, que se basa en el protestantismo, se llama Abel, entonces América Central y del Sur, donde la influencia católica es grande, es Caín. El Padre verdadero hizo una fundación de clase mundial centrada en los Estados Unidos para evitar la comunización de América del Sur. En octubre de 1980, los Padres verdaderos establecieron la Confederación de Asociaciones para la Unidad de las Sociedades de las Américas. En 1983, los Padres verdaderos formaron la Asociación para la Unidad de América Latina, un grupo de ex líderes latinoamericanos, AULA. Fueron fundados para difundir el trabajo del movimiento de la victoria sobre el comunismo. Causa y Aula jugaron un papel importante en la restauración de la hermandad y la restauración de la relación padre-hijo en América del Norte y del Sur. Es un modelo a seguir representativo del retorno simbólico de la hermandad en términos de ideología. Las actividades de los dos grupos pudieron defender a América del Sur contra el comunismo y sobre la base exitosa de América del Sur, el entrenamiento de la victoria bajo el nombre Causa se expandió por todo Estados Unidos. La capacitación en liderazgo se llevó a cabo simultáneamente en América del Norte y América del Sur. En particular, el movimiento Causa de Estados Unidos aseguró alrededor de 10 millones de miembros. Nuestros pastores cristianos también estuvieron conectados aquí, 7.000 de los cuales recibieron educación sobre el principio divino y participaron en peregrinaciones a Corea, incluidas visitas a Birmat-Gol en Busan. Sabemos de luchas entre católicos y protestantes. El catolicismo estaba especialmente influenciado por la ideología comunista y se tambaleaba. En esa situación, el Padre verdadero educó al protestantismo y el catolicismo a través de un entrenamiento de la victoria sobre el comunismo, explicado desde un punto de vista interreligioso. El clero cristiano estadounidense vino a Tierra Santa en peregrinaciones a la iglesia de la sede de Chonpagdong en Busan y visitó la Roca de las Lágrimas en Birmat-Gol, donde lloraron y oraron. La Roca de las Lágrimas tiene una asombrosa historia espiritual. Un hombre que necesitaba un bastón para caminar fue allí y tiró su bastón porque ya no lo necesitaba. Otro milagro sucedió cuando un pastor ciego tuvo que quitarse los anteojos porque podía ver. Le había devuelto la vista. Causa y Aula jugaron un papel importante en la disolución de la Unión Soviética. El objetivo principal del comunismo era comunizar Asia. El siguiente fue Europa. De hecho, comunizó Europa del Este. Después de eso, trató de comunizar toda Europa. El tercer objetivo era comunizar América. El objetivo final era América, pero para derrocar a Estados Unidos tenía que desbaratar América del Sur.
Por eso llegó una ola de comunismo a América del Sur. Causa y Aula crearon un sistema para derrotar al comunismo formando una hermandad. Este sistema de defensa fue un serio golpe para el comunismo. El Padre Verdadero también envió misioneros a la antigua Unión Soviética y Europa del Este. La Unión Soviética controlaba gran parte de Europa, pero la misión Mariposa se llevó a cabo en los lugares que controlaba la Unión Soviética. 그래서 구소련이 다 이렇게 점령하고 있는 입장에서 거꾸로 구소련이 점령한 방법의 시작점으로부터 나비 작전이 들어가는 것입니다. 그러니까 지하에 들어가 가지고 이제 말씀을 전파하는 것입니다. 이 이제 나비 작전은 80년대부터 90년까지 이제 상황을 얘기합니다. 그 전에도 물론 이 동구권에 이 선교사들이 들어가서 활동을 했지만 나비 작전이라는 말을 쓴 것은 80년대부터 90년대를 가리킵니다. 왜 나비 작전이라고 했습니까? 바로 애벌레의 상태로 지하에 숨어들었지만 그 애벌레가 지하처럼 이제 그 아래서 있는 상태가 지하 활동이지 않습니까? 그 꺼풀을 벗고 날개를 달고 자유천지를 돌아다니는 것처럼 미래에 있어서 이 선교의 기반이 그렇게 확대되리라고 하는 꿈을 갖고 바로 이 나비 작전이 시작이 된 거예요. 이 동유럽 공산국가에서 통일교의 이제 지하 운동이 이제 벌어지게 되는 건데요. 그래서 이 날개를 활짝 펴고 어디든 날아가서 하나님이 바라는 자유로운 하나님의 세계, 그 세계가 확장되는 꿈을 갖고 가서 활동을 하기 시작한 것입니다. 그러나 많은 그 어려움을 겪고 순환을 겪고 감옥 생활을 하고 순교를 당하는 그 고통. Bajo el régimen comunista, los misioneros difundieron el mensaje a través de la obra misional clandestina. 구소련을 붕괴하는데 Misión Mariposa se refiere al trabajo misionero en el bloque del este Misión Mariposa se refiere al trabajo misionero en el bloque del este desde la década de 1980 hasta 1990. También antes de esto, los misioneros entraron y trabajaron en el bloque del este. El uso de la palabra Misión Mariposa se refiere al trabajo realizado entre los años 80 y 90. ¿Por qué se llamó la Misión Mariposa? Los misioneros clandestinos eran como larvas. Las mariposas están indefensas frente a sus enemigos naturales cuando se encuentran en su estado de larva. Hasta que renacieron como hermosas mariposas, tuvieron que seguir un curso de vida o muerte en el que ni siquiera podían respirar libremente. Misión Mariposa comenzó con el sueño de que las misiones a Europa del Este se expandirían en el futuro y vuelan como mariposas que se expanden desde sus capullos después de sus días de larva. Este movimiento misionero clandestino de la Iglesia de Unificación se lanzó en los países comunistas de Europa del Este. Extendieron sus alas y comenzaron a trabajar con el sueño de volar a todas partes y establecer el mundo libre que Dios desea. La obra comenzó con un sueño de expansión. Sufrieron dificultades y penurias inimaginables. Uno fue martirizado mientras estaba en prisión. La Misión Mariposa jugó un papel importante en el colapso de la antigua Unión Soviética. El comunismo vigila a todos meticulosamente. Por ejemplo, hay un número sistema de 5 utilizado en Corea del Norte. 1 de cada 5 residentes es un miembro leal del partido, por lo que los comunistas están monitoreando todo. El sistema comunista era así. Los misioneros no podían escapar fácilmente de su vigilancia. Incluso ahora, China tiene un estricto seguimiento y control sobre sus ciudadanos. Todo en Internet está monitoreado. Es muy difícil derrotar al comunismo por completo. Las actividades de los misioneros que ingresaron a la región de Europa del Este para entregar la palabra de Dios sirvieron como catalizador para el colapso de la ideología comunista y el fin de la Guerra Fría. El primer misionero en Europa fue Peter Koch de Múnich, Alemania. Fue testificado en Estados Unidos por el misionero Kim Jong-un. Ayudó a traducir el principio divino al alemán con Ursula Schumann.
Cuando regresó a Alemania, imprimió 80 copias del libro del Principio Divino en su ciudad natal de Múnich. Fue designado como el primer misionero europeo y comenzó su carrera en Alemania como pionero. Fundó la Iglesia de Unificación Alemana y más tarde fue nombrado presidente de la Iglesia de Unificación de Austria. Otra gran figura durante este periodo fue Marii Zivna. Nació en 1949 en la República Checa, en 1968 en Checoslovaquia se lanzó el llamado Movimiento Primavera de Praga, pero fracasó. Una mujer de 24 años de allí fue martirizada en prisión. Esta es su historia. Una joven de 24 años fue pionera en 30 centros en 3 o 4 años. Ella fue una gran pionera. Creo que es una de las personas que construyeron el fundamento en Europa. Aunque murió a una edad temprana en una fría prisión en la República Checa, mantuvo su estándar de fe hacia Hanul Pumonim y los padres verdaderos. Recorrió un camino de martirio con la esperanza de que la voluntad del cielo se hiciera realidad. Fue una gran mujer que agradeció al cielo ante la muerte y juró ser un sacrificio. En tal situación, ella realmente no podía comer, ni siquiera podía orar. Y ella estaba sentada como si se hubiera convertido en un montón de piedras. Pensó en cómo debería pagar las cargas de la misión comunista y ofreció su oración inmutable por Hanul Pumonim y los padres verdaderos. Fue martirizada en prisión. El padre verdadero lloró cuando oyó hablar de Marii Zivna. Lloró porque se sentía muy triste. Desde entonces, el padre verdadero ha dicho que no podía dormir cómodamente con las piernas estiradas. Dijo que comenzó a tomar siestas cortas. Dormía de lado sin acostarse cómodamente. Después de escuchar la noticia del martirio de Marii Zivna, comenzó a dormir en un sueño inquieto y después de eso no pudo dormir cómodamente. ¿Recuerdan la oración de las lágrimas del padre verdadero? El padre verdadero no podía dormir cuando pensaba en el misionero que estaba enviado a Europa del Este y estaba trabajando bajo tierra para el reino de Dios, o trabajando en la clandestinidad. Ella dijo: Maestro, me voy. ¿Cómo puedo dormir cuando pienso en esos grupos que estaban realmente activos en el otro lado del planeta por la noche, invirtiendo todo su cuerpo y mente? El comienzo de la declaración anterior es el martirio de Marii Zivna y el padre verdadero que estaba profundamente herido por la noticia del martirio de su hijo. Y el padre verdadero que estaba profundamente herido por la noticia del martirio de su hija. El padre verdadero siempre convirtió los sacrificios de los misioneros en una base para futuras victorias en la providencia y para la restauración de la primogenitura, la hermandad y el reino de Dios en situaciones políticas y religiosas. De 2 al 8 de agosto de 1987 hubo llamados para deshacerse del muro de Berlín. Como presidente mundial de CARP, Hyoshin trajo a jóvenes estudiantes de CARP de todo el mundo a Berlín, rezando con lágrimas y lamentándose por la unificación de Alemania. Algunos creen que la razón importante para el fin del comunismo fue el rally de CARP de Berlín y la oración frente al muro de Berlín. Fue el liderazgo de Hyoshin Moon en los eventos lo que desencadenó esta actividad. Esto fue un preludio de la conferencia de Moscú. En 1985, en Ginebra, Suiza, el Dr. Kaplan declaró el fin del comunismo de acuerdo con las palabras del Padre Verdadero. La 11ª Conferencia Mundial de Medios se celebró en Moscú del 9 al 13 de abril de 1990. Asistieron 600 personas de 65 países. Los periodistas que asistieron quedaron profundamente conmovidos por el Padre Verdadero y las ideas de su pensamiento de unificación y diosismo. El Padre Verdadero lo declaró con orgullo en la conferencia de prensa. La principal agencia de noticias de la Unión Soviética, Novosti, fue coanfitriona de la conferencia de medios. Novosti fue un importante medio de comunicación nacional en la Unión Soviética. No mucho después de la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, el Padre Verdadero se reunió con Gorbachov el 11 de abril de 1990. Esta fue parte de la razón por la que el comunismo colapsó. Por Gorbachov, el representante del comunismo mundial,
Se restableció el derecho de nacimiento y se demolió la estatua de Lenin en la Plaza Roja. Esta es una escena en la que los padres verdaderos estrecharon la mano de Gorbachov, el representante a nivel mundial del mundo tipo Caín, durante la conferencia de Moscú. Leamos juntos las palabras del padre verdadero. Fue entonces cuando el comunismo comenzó a colapsar. El padre verdadero seleccionó y entrenó a jóvenes estudiantes soviéticos, no solo de Rusia, sino también jóvenes estudiantes de otras repúblicas pertenecientes a la Unión Soviética, incluidas Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán, así como jóvenes estudiantes húngaros. Primero, el padre verdadero entrenó a 380 jóvenes universitarios soviéticos en 4 sesiones. 이런 진영의 대학생들을 이제 뽑아가지고 이제 교육을 시키는 것을 허가를 맡게 되죠. 그래서 사회에 걸쳐서 380명의 소련의 대학생들을 위시로 해서 먼저 했고요. Se enseñaron 700 estudiantes húngaros, bálticos, estonios, letonios y lituanos. Hubo 24 seminarios para 2.000 estudiantes en 4 áreas costeras del Báltico. El padre verdadero enseñó a 7.229 estudiantes de la comunidad de estados independientes como objetivos del seminario del principio de unificación. Desde entonces, a través de 129 seminarios se capacitaron 18.400 personas. Se impartieron clases a más de 30.000 alumnos. Estos estudiantes lucharon junto al presidente ruso, Yeltsin, Estos estudiantes lucharon junto al presidente ruso Yeltsin cuando el ejército soviético dio un golpe de estado para volver al viejo sistema. Resistieron el golpe con todas sus fuerzas. El golpe fracasó debido a los esfuerzos de hombres y mujeres jóvenes soviéticos armados con el diosismo. Finalmente la Unión Soviética se disolvió.